días, compañeros, maestra. Nosotros vamos a presentar el tema del marco jurídico de las compras y adquisiciones. Nuestro equipo está conformado por Yesenia Guadalupe Aguirre González, Dianey Michelle García Ortiz, Dulce Nayeli Ponce Hernández y su servidora Nancy Guadalupe Montero Gámez. El marco jurídico de las compras y adquisiciones lo podemos ver en cada actividad que realiza el comprador y estará relacionado con el marco normativo de las adquisiciones. En este tema presentaremos las principales normatividades que rigen las operaciones de adquisiciones y de abastecimientos, tanto en el sector público como en el privado. Y a continuación presentaremos algunas consideraciones previas para entender mejor los aspectos normativos jurídicos. Las relaciones jurídicas. La función de las adquisiciones y abastecimientos tiene una doble relación. Por un lado, interactúa con las áreas de la organización, quienes se convierten en sus clientes internos, y por otro lado, con organizaciones externas, con quienes realiza actos de comercio, los cuales están descritos en el Código de Comercio. Asimismo, en su artículo 72 nos señala que no son actos de comercio la compra de artículos o mercancías que para su uso o consumo o los de su familia hagan los comerciantes, ni las reventas hechas por obreros cuando ellas fueren consecuencia natural de la práctica de su oficio. Un ejemplo de esto pudiese ser cuando un albañil construye su propia casa. Al establecer relaciones con las organizaciones externas, el área de adquisiciones y abastecimientos representa jurídicamente la organización. Es por ello que se debe establecer y definir formalmente la autoridad y responsabilidad de uno de sus integrantes de acuerdo a sus funciones. Esto quiere decir que no cualquier persona puede formalizar la relación con otras organizaciones, pero no impidiendo el intercambio de información. Los contratos. El contrato se refiere al convenio, acuerdo que existe entre dos o más personas, que crea, transfiere, modifica o extingue derechos y obligaciones. Ay. Para suscribir contratos tienen que respetarse ciertos lineamientos. Para que sean válidos, tienen como elementos esenciales el consentimiento y el objeto. Las partes deben de tener la capacidad para suscribir contratos. No deben existir vicios en los mismos y estos se deben de formalizar. Para que exista consentimiento debe existir una propuesta y una aceptación. Debemos entender dos factores. Uno, la cosa o materia del contrato, la cual debe de ser determinada. Pero también debemos entender el porqué de la celebración del contrato, razón que debe quedar clara para todas las partes involucradas. Las partes deben de tener la capacidad para celebrar contratos y o la representación legal de un tercero, es decir, una personalidad jurídica. En este caso, pues sería en un ejemplo, personas mayores de edad que deben de tener ya un representante legal. Y la voluntad para convenir de manifestarse plena y libremente de vicios o incapacidad. Eso pues debe que el contrato tiene que ser sin sin alguna presión o alguien que te haya amenazado o cosas por el estilo. Debido al carácter oneroso del contrato de suministro, para formalizarlo, ambas partes deberán efectuarlo por escrito. En efecto, un suministro adecuado para determinar la eficiencia de los procesos en términos de recursos, tiempo y trabajo y genera los siguientes beneficios. El proveedor crea compromiso del abasto estable, periódico o continuo de los productos
o servicios solicitados, y el requirente o comprador se asegura su satisfacción, la satisfacción de sus necesidades materiales sin tener que celebrar contratos temporales o con proveedores improvisados. Esto, pues, por una parte, el proveedor siempre debe de tener los materiales o productos requeridos por el comprador para que éste no tenga inconvenientes a la hora de ya sea vender o de hacer su producción o así. Y, y por la otra parte, pues el comprador eh, no tiene problemas asimismo al adquirir pues sus productos y hacer sus ventas. Y a continuación veremos el código de comercio. El Código de Comercio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de octubre al 13 de diciembre de 1889. El Código de Comercio es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a los actos comerciales que se realicen dentro del territorio nacional. Pues este código cuenta con 1500 artículos y 4 artículos transitorios. En resumen, lo que hace este código es que regula todos los actos de comercio. Aplicación del Código de Comercio según el artículo 75. Número 1. Empresas comerciales, las cuales se encargan de comercializar, distribuir y vender productos. Un ejemplo de estas empresas sería una librería, una ferretería, una tienda de ropa o un supermercado. Número 2. Empresas industriales que además de comercializar, distribuir y vender, producen su propia mercancía, como por ejemplo la empresa Michelin o Coca-Cola, Nestlé o Colgate. Número 3. Operaciones de cambio, que pueden ser estas operaciones un pagaré, una letra de cambio o un cheque de cambio. Número 4. Las empresas de espectáculos públicos, que puede ser el Auditorio Nacional o Bellas Artes. Número 5. Las operaciones de bancos, que son una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, recibir un crédito o una hipoteca bancaria. Número 6. Los contratos de seguro de toda especie. Puede ser un seguro de vida, un seguro de auto o una póliza de gastos médicos. Los artículos más importantes del Código de Comercio. Artículo 16. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados a inscribirse en el Registro Público de Comercio. Esto nos quiere decir que todos los documentos deben de ser legales y que quien no esté inscrito no podrá llevar a cabo pues dicho acto. El artículo 18. En el Registro Público de Comercio se inscriben los actos mercantiles, así como se inscriben los actos mercantiles, también se inscriben aquellos que se relacionan con los comerciantes. El artículo 21 dice, existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad en el que se anotarán datos importantes. Datos importantes como nombre, operación a que se dedique, el domicilio, la fecha en que empieza a operar, entre otras. El artículo 27 dice, los actos que deban inscribirse de acuerdo con las normas que los regulan y que no se registren solo producirán efectos jurídicos entre los que celebren. Esto nos quiere decir que no van a afectar a terceras partes. El artículo 33 dice, el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Pues esto nos va a permitir identificar las operaciones y permite la preparación de la información financiera del negocio y para tener una buena contabilidad. El artículo 76 nos dice, no son actos de comercio la compra de artículos o mercaderías que para su uso o consumo o los de su familia hagan los comerciantes, es decir, que adquieran ellos bienes o servicios que no tengan un fin comercial. La Ley de Adquisiciones para la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de septiembre de 1998. Tiene por objeto regular las acciones relativas que realice la Administración Pública del Distrito Federal. Esto pues conforme a una planeación, a una presupuestación, a una contratación, al gasto y al control de las adquisiciones, y todo con el fin de mejorar el sistema de las adquisiciones. El artículo 10. La Contraloría, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Oficialía y la Secretaría del Medio Ambiente podrán contratar asesoría técnica. La van a contratar como por ejemplo para la verificación de precios por insumos o para mejorar las pruebas de calidad y para tener un menor impacto en el medio ambiente. El artículo 23 dice, el gabinete determinará los bienes y servicios de uso generalizado
que deberán adquirir o contratar las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados de manera conjunta. El gabinete pues está integrado por titulares de las secretarías, como la de Finanzas y la de Desarrollo Económico, y esto los determinará para obtener las mejores condiciones de precio, calidad y de oportunidad. El artículo 30 nos dice, las licitaciones públicas podrán ser nacionales o internacionales. Nacionales cuando únicamente pueden participar proveedores nacionales y los bienes sean de territorio nacional. Internacionales cuando participen proveedores tanto nacionales como internacionales y los bienes pueden ser tanto extranjeros como nacionales. El artículo 34 nos dice, tanto en licitaciones nacionales como internacionales, los requisitos que contengan las bases de licitación deben ser los mismos. Deben ser los mismos como que todos deben cumplir con igualdad todos los lineamientos, si no, no se puede llevar a cabo pues dicho acto. Bueno, ahora les vamos a hablar de lo que es la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas. Esta ley fue publicada el 4 de enero del 2000 en el Diario Oficial de la Federación y tuvo una reforma el 9 de mayo del 2021. Esta ley pues es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a lo que es la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y control de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas. Más adelante les iré detallando estos aspectos, pero cabe mencionar que esta ley otorga competencias a favor de la Secretaría de Economía para determinar el carácter nacional o internacional de los procedimientos de contratación en materia de obras públicas. Bueno, es importante también mencionar que se consideran obras públicas a todos aquellos trabajos que tengan por objeto construir, ampliar, instalar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Un ejemplo que puede englobar todos estos aspectos fueron los trabajos que se llevaron a cabo en las calles del centro o, por ejemplo, también los trabajos que se están realizando ahorita en la calle que va de Carrillo al Mercado de Independencia. Bueno, ahora les hablaremos de los artículos que engloban la planeación, programación y presupuesto. El artículo 17 nos dice que la planeación de las obras públicas deberá ajustarse a lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos. El artículo 18 nos habla acerca de los análisis de estudios, planes y programas que se realizan en entidades o dependencias que requieran contratar o realizar estudios o proyectos. El artículo 19 nos dice que todas aquellas dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionadas con las mismas deben de determinar contratos o administración directa. El artículo 20 nos habla de que las dependencias y entidades pues estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que puedan causar alguna ejecución de obras públicas. El artículo 21 nos dice que estas mismas dependencias y entidades deben formar sus programas anuales de obra pública y de servicios relacionados o todos aquellos que abarquen más de un ejercicio presupuestal. El artículo 22 nos habla acerca de los ejercicios fiscales relacionados con Compranet. Este artículo se dice que a través de Compranet y de sus redes de internet ponen a disposición del público en general sus programas anuales de obras públicas y que estos programas deben de ser publicados a más tardar el 31 de enero de cada año, pero deben de ser correspondientes al ejercicio fiscal. El artículo 23 nos habla acerca de los ajustes de costos y convenios y el artículo 24 de las obras públicas requeridas, es decir, que hayan sido solicitadas en tiempo y forma. Ahora estaremos hablando acerca de los contratos de obra pública. Este se dice que es un acuerdo entre voluntarios del órgano, la administración y un particular.
y que tienen por objeto realizar trabajos de construcción, mantenimiento y reparación. Estos están destinados a la procuración de las necesidades públicas. Esta ley nos dice que los contratos de obra pública pueden ser de 3 tipos. El primero, de precios unitarios. Este pues es un precio que la empresa ya tiene definido y que no se puede modificar. El siguiente es el precio alzado. Este es un precio normal, pero que a la hora de la compra se puede alterar el producto. Y los precios mixtos, que son una combinación del precio alzado y del precio unitario. Bueno, como conclusión de esta ley, pues en general nos establece que previo a lo que es la ejecución de los trabajos, pues se debe tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, los permisos, las licencias, también los permisos de expropiación de bienes inmuebles por los cuales se ejecutan lo que son las obras públicas. Ahora a continuación veremos a grandes rasgos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero desde 1988 y tuvo una reforma reciente el 18 de enero del presente año. Bueno, esta ley es reglamentaria y de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a la preservación, restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y su jurisdicción. ¿Y cuál es la finalidad de esta ley? Bueno, esta ley principalmente tiene por objeto el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho de vida en un medio ambiente que sea sano para su desarrollo, salud y bienestar. También definir procesos de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación, así como la preservación, restauración y mejoramiento del medio ambiente. También nos habla de la preservación y la protección de la biodiversidad. Bueno, esta ley ha tenido las siguientes acciones. Una de ellas es la restauración, donde nos habla de que se encarga de arreglar daños o aspectos físicos que se le ocasionaron al medio ambiente. La siguiente es la reforestación, que es repoblar zonas deforestadas para recuperar bosques que fueron destruidos. Y también tenemos el mejoramiento de suelos, que son procedimientos que se realizan con bajas propiedades mecánicas con la finalidad de mejorar las características originales. Esta ley también nos hace mención de que la transformación, degradación y destrucción de los ecosistemas naturales pues es consecuencia del desarrollo urbano industrial. ¿Por qué nos hace mención de esto? Bueno, en la mayoría de los casos las industrias o las empresas arrojan desechos ya sea al aire o a los ríos y pues esto ocasiona desgastes o pérdidas en el medio ambiente. Cabe mencionar que la pérdida de los ecosistemas pone en riesgo la capacidad de un mejor desarrollo en el país. Por otro lado, la misma ley permite la intervención de los distintos órdenes de gobierno en la restauración ambiental. Obliga a la planeación, el ordenamiento y la reparación de los daños a quien los cometa y pues de ellas dependerá el suministro de las materias primas para las actividades productivas. Dos aspectos importantes que tiene esta ley es que promueve la participación social y permite la aplicación de incentivos económicos y por otro lado que la Constitución define el marco de referencia para la conservación, prevención, restauración del patrimonio natural. Bueno, es importante mencionar que la política ambiental ha ido tomando mayor importancia con el paso de los años, pero que nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de cuidar el medio ambiente y los ecosistemas de nuestro país. Ahora
les voy a hablar sobre la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992. El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos, la cultura del consumidor y procurar la equidad, la certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Esta ley cuenta con 143 artículos y 5 artículos transitorios. Los artículos transitorios son considerados como normas jurídicas en sentido estricto, dado que regulan las conductas relativas a la aplicación de otras normas y éstas se dirigen a las autoridades, y su objetivo consiste en determinar la vigencia o modo de aplicación de las normas ya expedidas. Algunos de los artículos de los que destaca de esta ley son el artículo 7, que nos dice que todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, las tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación de servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna. También está el artículo 7 bis, que nos dice que el proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar de los bienes, del producto o servicio que se le ofrezca al consumidor. Otro sería el artículo 12, que nos dice que sin perjuicio de lo dispuesto de la legislación fiscal, el proveedor tiene obligación de entregar al consumidor una factura, recibo o comprobante en el que consten los datos específicos de la compra-venta, del servicio prestado u operación realizada. También tenemos alguno que nos dice que el derecho de la vida y seguridad de los consumidores que adquieren algún tipo de producto o servicio. También está el derecho a elegir con conocimiento el producto o servicio que mejor le convenga. Y por último, de entre muchos, el derecho de la prevención y reparación de los daños. Por consiguiente, les voy a hablar sobre la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero del 2000. Esta ley es de orden público, lo que significa que es la situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, en la que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y las personas ejercen pacíficamente sus derechos y sus libertades. Por ejemplo, los proveedores tienen derecho a vender sus productos, pero no a poner en riesgo la salud de los consumidores con dichos productos. Esta ley tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, la programación, la presupuestación, contratación, gasto, control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza que realicen las unidades administrativas de la Presidencia de la República, las Secretarías del Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de la República, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y por último, las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial de recursos federales conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Gracias.